Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, hoy estamos 6 de agosto de 2019, nuestra emisión número 12 del programa Liberpraxis. En Libertópolis hablamos de asuntos académicos relacionados con la libertad. Bienvenidos todos los oyentes, amigos que nos están escuchando por libertopolis.com, Facebook en vivo, en Twitter, en YouTube y recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a la cabina durante este programa por WhatsApp. Pueden dejar mensaje de voz incluso al 4585-4280 o llamar a los teléfonos en cabina 2308-6888 y 2308-6889. Hoy estamos Antón Turcinov, que soy yo, mi co-conductora amiga Carolina López, que nos va a acompañar hoy. Me preguntaron hace unos programas por qué Carolina a veces viene, a veces no, qué vergüenza, porque Carolina viene cuando yo la invito, cuando ella quiere, o me sustituye cuando no estoy, porque estamos todavía viendo la dinámica de este programa, hacerlo en dos voces más los invitados, pero Carolina ya va a tener más protagonismo a partir del programa de hoy. Hoy nuestro tema es la historia, la arquitectura y la libertad. Vamos a hablar de la ciudad de Antigua Guatemala y nuestro invitado de honor hoy es doctor Alberto Garín, que es historiador, arquitecto, arqueólogo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director de la Casa Pópeno de Antigua Guatemala. Autor del libro que vamos a discutir hoy, hablar, libro muy interesante con unas fotos impresionantes que se llama El Arco de Santa Catalina. Aquí lo pueden ver, que escribió, Alberto Garín escribió en coautoría con Osmin de la Maza. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Antón. Buenas tardes, Carolina. Alberto, tú en los últimos años te has dedicado a la arquitectura de la Antigua Guatemala. Vivimos en Guatemala, los guatemaltecos pues están orgullosos de esta ciudad y muchos extranjeros venimos aquí para conocerla y muchos nos quedamos aquí. Carolina, ¿le gusta Antigua? Es mi ciudad destino, que la verdad es que me gustaría vivir ahí. ¿Por qué no vive? Estoy en esas, es que es difícil si el lugar de trabajo de uno está aquí en la ciudad. Pero sí, la verdad es de que la Antigua para mí es como un buen destino para vivir. Yo creo que para muchos, pero a mí sí me encanta Antigua, obviamente. Fue la primera ciudad cuando vine a Guatemala, donde me quedé unos días, pero me da miedo solo pensar que pueden volver a estos volcanes a destruir la ciudad. Alberto, ¿tú vives en Antigua? Sí, yo vivo en la Antigua. Desde que regresé a Guatemala hace 7 años me instalé en la Antigua. ¿No tienes esta sensación de peligro ahí, de catástrofes naturales, que algún día otra vez el volcán o los volcanes ahí nos dejan sin esta ciudad? En realidad es un peligro constante en toda la República, no es exclusivo de la Antigua. Tristemente el volcán de fuego el año pasado cuando hizo erupción, pues en esa ocasión fue hacia la costa y destruyó San Miguel de los Lotes. Entonces ese riesgo viviendo en Guatemala es constante. A la par de Antigua hay otra ciudad que se llama Ciudad Vieja. Y por ahí quiero yo comenzar porque el tema de la libertad en aquella época, en el siglo XVI, XVII, cuando fue construido el Arco de Santa Catalina, vamos a hablar más adelante de este convento, que ahora es un hotel del Arco y de toda la arquitectura. Pero la ciudad, yo me di cuenta que en muchos casos muchos guatemaltecos y muchos extranjeros desconocemos el origen de la ciudad porque enseñan incluso en los colegios de que fue construida en el lugar de echaron a los pobres indígenas. Y Ciudad Vieja era una ciudad indígena, Antigua fue construida a la par
de la ciudad vieja. Como era tradición en aquella época, San Marcos fue a la par de San Pedro. Varias ciudades guatemaltecas fueron construidas por los españoles a la par de las ciudades indígenas para tener comercio con ellos, supongo yo, lo que yo sepa, y tener ciertas libertades las dos comunidades, los criollos y los indígenas. ¿Cómo fue la historia de construcción de Antigua y la ciudad vieja? Bueno, esta cuestión de las ciudades que hacen los españoles y las que se encuentran del mundo indígena es un poco más sencillo que los que nos contaban. Los pueblos de españoles, que es como se denominaban a sí mismos en el siglo XVI, en esta zona de Guatemala, en realidad, fuera de Santiago de Guatemala, que ahora rápidamente os contaré cómo es la historia y sus vicisitudes, solamente había otros 2 pueblos de españoles, 3, en la zona, que serían Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, y San Miguel y San Salvador en El Salvador. No había ninguno más. San Pedro no fue pueblo de españoles en origen, ni había ninguno más en la actual República de Guatemala fuera de Santiago. De partida, y esto es importante entenderlo, una ciudad es una comunidad de hombres libres, no importa dónde esté. En el momento que ese conjunto de hombres libres decide vivir en comunidad, forma una ciudad, y la ciudad se puede cambiar. Por eso, Santiago de Guatemala, que fue fundada en Isinché, el sitio cachiquel, cuando los cachiqueles se sublevan contra los españoles, tienen que desplazar la ciudad, porque lo que se desplaza es la comunidad de hombres libres. Entonces toman su segundo asiento la mitad de los conquistadores en Ciudad Vieja, esencialmente los mexicanos, y la otra mitad en San Miguel Escobar, que es la aldea que está a la par, esencialmente los españoles. La que fue destruida en 1541 por la inundación que baja del volcán de agua es la mitad española, donde está San Miguel Escobar. La mitad mexicana, Ciudad Vieja, permaneció allí. ¿Quiénes vivían antes de mexicanos y españoles en ese área? Sí hay algún yacimiento precolombino, pero más en la parte más alta de la ladera, porque las gentes que vivían aquí sabían que este territorio se inundaba y entonces no era el mejor lugar para vivir. Y prueba de ello es que la inundación se llevó por delante Santiago de Guatemala cuando estaba en San Miguel Escobar. Yo cuando vine, primero fui a vivir a México y en México aprendí que aquí a Guatemala en esta época de las primeras ciudades libres en América en general, no solo en el hemisferio norte, Guatemala se destacaba por ser una colonia, un país podemos decir, una colonia española de gente libre. Aquí venían los judíos expulsados de España porque no podían vivir ni en la Nueva España en México, eran perseguidos, ni en Cuba ni en otros lugares porque ahí había censura, había iglesia por todos lados que los controlaba, les prohibía, tenían que convertirse en católicos. Aquí a Guatemala si venían estaban más tranquilos. Aquí venían libros prohibidos porque aquí no hubo mucho control. En Antigua todavía se respira este aire de libertad. Hoy, precisamente en la mañana, pregunté a unos amigos gringos por qué les gusta Antigua si tienen recursos para viajar a los países con arquitectura más antigua. Dicen, ni en Egipto, ni en España, ni en otros países con arquitectura más antigua se respira tanta libertad como en Antigua, en todo el sentido de la palabra. Los turistas hasta duermen en la calle. Si dormimos en la calle en Egipto, en España o en Rusia, pues no creo que nos despertemos en la calle, en la policía mejor. Se respira todavía este aire en el siglo XVII en Antigua, aire de libertad. Bien, ahí es importante, has utilizado un término que es muy habitual en la historia de Guatemala y de Hispanoamérica en general, que es el de colonia. Guatemala no fue una colonia de España, igual que México no fue una colonia de España, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Colombia. Virreinato, sí. Hemos de entender que una colonia es un territorio que tiene una categoría inferior a la metrópoli y está supeditada a esa metrópoli. Para los monarcas hispanos, sus reinos eran exactamente iguales fuera donde estuvieran. Entonces, para el monarca que vive en Madrid o que vive en Toledo en los tiempos de Carlos V, es igual que ser rey de Castilla, que ser rey de Aragón, que ser rey de Nápoles o que ser el rey de las Indias. Entonces, todos sus territorios tienen la misma categoría, todos los territorios están al mismo nivel. Y eso es importante porque es un concepto que se forja, sobre todo en el siglo XIX, para justificar el movimiento independentista, para justificar ciertos inconvenientes que esa independencia ha provocado y que hace que se dificulte la comprensión de qué grado de libertad se disfrutaba en los siglos XVI, XVII y XVIII en América. Para que entendamos claramente esto que estoy contando de la libertad, hemos de pensar que cuando se convocan unas cortes nacionales en Cádiz contra Napoleón, entre 1808 y 1812, se convocan elecciones en todos los territorios de la monarquía
de Europa y de América, y se envían diputados de todos los territorios de la monarquía en Europa y en América, y en un momento dado incluso el presidente de las Cortes es el diputado guatemalteco. Es difícil imaginarse en el Parlamento de Londres sentado a un diputado de Sudáfrica, a un diputado de la India o incluso a un diputado de los futuros Estados Unidos. Entonces, primer concepto, no fueron colonias, así que es un término que tendríamos que sacar de nuestras cabezas. No tenemos que hablar de ciudad colonial, no hay que hablar de arte colonial, no hay que hablar de periodo colonial, habría que hablar sencillamente de arte, periodo o ciudad hispano-guatemalteca, porque es el tiempo en el que el territorio de Guatemala está bajo el dominio de la monarquía hispana, igual que otros muchos territorios. A mí me gusta este programa porque yo aprendo de mis invitados y a veces resurgen cosas que ya quizás sabía, pero como dicen a veces los alumnos, lo sabía pero se me olvidó. No, pero el término sí es importante distinguir porque todos hablamos de colonia y viven así desde que nos enseñan la historia, fuimos colonia. Sí, porque hay una justificación. O sea, hemos de pensar que el nivel de vida, y volviendo al caso de la Antigua, el nivel de vida en el siglo XVIII en la antigua Guatemala, era muy superior al nivel de vida de cualquier ciudad española de España en el siglo XVIII. Es muy llamativo cuando uno piensa qué pena que fue los españoles que conquistaron Hispanoamérica y no fueron los británicos, por ejemplo. Es algo que, viviendo en algunas partes del mundo hispanoamericano, se podría decir, viviendo en la Antigua, no. O sea, la Antigua es una ciudad trazada en el siglo XVI, en 1543, algo que los antigüeños ven cada día, y vosotros cuando veis la Antigua conocéis, el ancho de las calles, no las banquetas ni los empedrados, que esos son modernos. El ancho de las calles es original del siglo XVI. En el siglo XVI no hay un ancho de calle tan grande en ningún lugar de Europa. Entonces, hay un nivel de confort desde 1543 en la Antigua, que no se conocía en Europa ni en el siglo XVI ni en el siglo XVIII. Entonces, es sorprendente que pensemos que esto es una colonia oprimida al Imperio Español, cuando la gente que vivía, da igual, incluso voy más lejos, da igual si eran españoles o eran descendientes de los indígenas, el nivel de vida que tenían en el siglo XVIII era muy superior al que podían tener un campesino castellano pobre del siglo XVIII en Castilla. Entonces, eso es lo que se sigue sintiendo hoy. Cuando uno llega a la Antigua hoy, se da cuenta que esta es una ciudad confortable. Entonces, esa es la primera expresión de libertad. O sea, vivo en un lugar donde nos hemos organizado para construir una ciudad confortable. Alberto, ahí vamos a lo confortable. Como somos extranjeros, quizá vemos las cosas aquí en Guatemala con más objetividad, a diferencia, por ejemplo, cuando un guatemalteco regresa de Rusia y me cuenta cosas de Rusia que yo no veo, obviamente, porque tiene ojos más objetivos de lejos ver las cosas. Yo sí percibo este aire de libertad dentro de Guatemala, dentro del mundo, y sí, a pesar de los 40 kilómetros de distancia entre Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, yo siento que hasta la gente, los guatemaltecos, son muy diferentes. Hasta los que se mudaron hace poco, mis amigos de la capital antigua, ahora como que cambió su carácter, en cierta forma. Sí, ¿de qué forma? Primero, la primera pregunta que sí yo quiero saber, no soy arquitecto ni mucho menos. Sí, las ciudades españolas de aquella época medievales son completamente distintas en la arquitectura a las ciudades a Antigua, por ejemplo. Primero, el relieve y la geografía influye, pero entiendo y sé que algunos rasgos arquitectónicos que no pudieron aplicar en España por algunas cuestiones quizá, no sé, religiosas, legales, ahí no me meto, pero sí los aplicaron aquí en América, en Guatemala, en Antigua sobre todo. O sea, de nuevo, hay que entender, como decía antes, una ciudad es una comunidad de hombres libres, ¿de acuerdo? Ese concepto existía ya en Castilla. A medida que ellos van reconquistando, los reinos cristianos del norte van reconquistando el territorio musulmán, lo que hacen es enviar a aquellas personas que quieren tener un grado de libertad mayor que en su territorio de origen a repoblar estos lugares. Ese es el modelo que se trae a América. Pero ya de partida hay una singularidad en las ciudades americanas, Antigua Guatemala o el resto de ciudades hispanoamericanas de México a Chile. No tienen murallas, salvo las ciudades de costa contra los piratas ingleses, holandeses ya del siglo XVII. En las ciudades americanas no hay murallas. No hay muralla en Puebla, no hay muralla en México, no hay muralla en Lima, no hay muralla en Bogotá, no hay muralla en la Antigua. Claro, eso marca una clara diferencia con las ciudades europeas, porque sí hay ciudades castellanas medievales que pueden ser regulares, ¿de acuerdo? Sí hay ciudades europeas que pueden estar en una situación geográfica similar a las americanas, pero todas tienen muralla. Entonces, bueno, ahí ya hay un corsé claramente marcado de la muralla que no existe en el mundo americano. Entonces, a partir de ahí ya hay un disfrute del espacio urbano en América que no existe en Europa. Claro. Yo creo que hasta ahora. Hasta hoy. Sí, claro. Entonces, a partir de la ausencia de muralla,
tú haces que la ciudad crezca sin fin. Las avenidas, las calles pueden crecer hasta donde puedan llegar porque no hay ningún límite. Pero algo muy interesante es que no existiendo ese límite físico que es la muralla, esa comunidad de hombres libres son responsables de la ciudad, que es algo que en la antigua se da hasta hoy. La antigua Guatemala no se conserva como se conserva hoy con la belleza patrimonial que tiene, porque hay un organismo público que se llama el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala. Es falso. O sea, el Consejo no ha salvado la antigua. El Consejo se crea cuando la antigua ya se había salvado, porque los habitantes antigüeños descubren la belleza de su ciudad. A partir de los años 30, un grupo de gringos, no son guatemaltecos de partida, son un grupo de gringos los que descubren el valor de la ciudad, los que se comprometen a salvar la ciudad, y lo que hace que hasta hoy, por eso cuando tus amigos van a vivir a la antigua, cambian el carácter, entiendan que son los ciudadanos los que ellos quieren salvar la ciudad, no es el Consejo. El Consejo es un organismo burocrático al que si pagas la mordida te permite hacer lo que te dé la gana. Los ciudadanos son los que impiden que la ciudad se transforme para mal, porque ellos quieren salvar esa ciudad como habitantes de esa ciudad. Y es otro ejemplo de cuando el gobierno se mete en algo, pues no ayuda, no suele ayudar en esto. Seguiremos después del corte vamos a hablar de Antigua, del libro El Arco de Santa Catalina, de Alberto Garín. Regresamos en 2 minutos. Carolina nos tiene un mensaje sobre las elecciones. Bueno, no te pierdas. Escucha, sigue, acompáñanos y mira la cobertura especial de Libertópolis en 102.1 FM Plus el domingo 11 de agosto, desde las 6 de la mañana. Ya vienen las elecciones. Segunda vuelta electoral. A ver qué tal nos va a ir en Guatemala, si nos quedamos o nos vamos. Estamos a pocos días de saber cuál va a ser nuestro destino. Bueno, no en este programa. Si hablamos de la política soy yo y a veces meto la pata. Mejor no hablemos de la política actual. Recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden llamar por teléfono a 2308-6888 o 2308-6889. Mandar mensajes por WhatsApp también al número 4585-4280. Incluso pueden dejar mensajes de voz. Ahí Carolina le mandan saludos insistentemente por Julio Valiente, WhatsApp. Un saludo, sí, sigo en la radio, estoy de nuevo en Liberpraxis con Antón y ahora estamos los martes de 5 a 6 sobre temas académicos. Sí, para los que preguntaban por Carolina. Carolina tiene muchos seguidores desde hace años. Sí. Hoy estamos con el doctor Alberto Garín, que es historiador, arquitecto, arqueólogo, que vive en Antigua Guatemala, es especialista en la arquitectura antigüeña y hoy vamos a hablar en este segmento vamos a terminar sobre la arquitectura de la Antigua y vamos a entrar en el asunto del Arco de Santa Catalina, que es emblemático para Antigua. De hecho, mucha gente en el mundo me di cuenta. Yo hace unos días estaba hablando con unos amigos rusos y les dije que me voy a Antigua un día. Fuimos a Antigua y me dicen, no conocemos. Que les mandé la foto del arco y dije, sí, vimos esta foto en la tele, siempre la pasan en los programas de viajes. La imagen. Carolina, ¿cuál va a ser la pregunta? Para el que conteste correctamente en los comentarios va a ganar el libro firmado por el autor, el libro del doctor Alberto Garín y Osmín de la Maza, El Arco de Santa Catalina, con unas fotos impresionantes, con la información impresionante también, aunque el libro es chiquito, pero información valiosísima, sobre todo para los que sí estamos enamorados de Guatemala y de Antigua en particular. ¿Qué pregunta vamos a soltar a los oyentes? Si el doctor está de acuerdo acerca de cuál era el uso principal del Arco de Santa Catalina, ¿por qué fue construido? Entonces, el primero que conteste por cualquier medio, en cualquier medio de comunicación, medio social, en libertopolis.com, Facebook, Twitter, YouTube, en los comentarios, que conteste la pregunta cuál fue el objetivo del arco, de construir el Arco de Santa Catalina. ¿Cuál fue su objetivo principal de construcción? Recibirá el libro, no recibirá, vendrá aquí a los estudios para recibir el libro autografiado por el autor. Alberto, terminamos el segmento pasado hablando de esas diferencias en la arquitectura europea y aquí en América las libertades, no hay muros, en las ciudades las calles anchas. Mencionaste en la pausa, también mencionaste que me impresionó esto, nunca había pensado, alcantarillado. Pues sí, en realidad es una tradición. En Europa no había. No, es una tradición mediterránea, es la tradición del mundo griego y romano, que en Castilla sí que existía, en el norte de Europa no.
en el Oriente quizás tampoco, pero que aquí se traslada. Y todavía no existen. Es posible. Sí. Que se traslada. Entonces, cuando uno recorre la Antigua en la actualidad, todavía es posible ver casi un centenar de torres de agua, las torres que distribuían el agua limpia dentro de la ciudad. Si no las han visto es porque no sabían que era una torre de agua, porque ya digo, son casi 100, entonces es fácil verlas. Son torres de agua que, mediante los 3 acueductos que metían agua a la ciudad, uno que bajaba por la Huerta de las Cañas, otro que viene de Pastores, otro Santa Ana, llegaban a las torres iniciales, las torres de trompetas, y de ahí la distribuían hacia torres de agua que metían el agua o a las fuentes públicas o a las casas privadas. Cuando uno mete agua en la casa, tiene que tener una salida de agua sucia, porque si no esto se convierte en un lodazal. Entonces sí, la Antigua tiene alcantarillado, que funcionó muy bien porque no hay queja. En las fuentes es muy raro encontrar quejas al alcantarillado, pero sabemos que había alcantarillado. Si uno visita Capuchinas, este precioso convento, la torre circular tiene el arranque de una de las alcantarillas que salía hacia el alcantarillado general de la ciudad. Pero sabemos que en la destrucción del terremoto de Santa Marta de 1773, entre las cosas que se destruye el alcantarillado. Y es de las primeras informaciones donde sabemos que el alcantarillado está. Bien. Luego hay una arqueóloga de la Universidad de San Carlos, Andrea Díaz, que ha hecho una tesis muy apasionante sobre tuberías, alcantarillas y atarjeas del mundo hispano-guatemalteco. De partida uno puede decir, pues, qué trabajo tan oscuro esto de tener que andar buscando alcantarillas por la Antigua, pero ha sido fantástico porque ha podido encontrar las diferentes sucesiones de alcantarillados que ha tenido la Antigua desde la época hispano-guatemalteca al mundo actual. Me acuerdo de cuando llegaron los españoles. Alberto no es por sin indirecta. Alberto es español, sí, los oyentes se han dado cuenta por el acento. Cuando llegaron los españoles a México dijeron que los mexicas eran salvajes porque tenían baños públicos. Porque en Europa en general, en el norte sobre todo, en España, en muchas ciudades, no, en Italia, ya ni hablar, ¿verdad? Se tiraba todo a la calle. Y al revés, cuando llegaron los franceses en 1812 a Rusia, invadieron Rusia, llegaron hasta Moscú, la quemaron la ciudad, dijeron que los rusos éramos salvajes porque nos bañábamos una vez por semana, cuando en Francia se bañaba 2 veces en su vida, al nacer y al morir, así decía. Y ahora se quedó en el Oriente, en Rusia, una vez por semana, los viernes, día del baño, en los pueblos. Estoy bromeando, pero entre broma y broma. Hablamos de intervención del gobierno y una pregunta, Alberto, quizá los guatemaltecos muchos lo saben, otros no saben. La prohibición esta de construir edificios de más de cierta cantidad de niveles en Antigua, creo que más de 2, ¿no? Ha existido siempre porque, según sepa yo, siempre desde la primera ciudad que se construyó ahí se prohibía construir más de 2 niveles las casas. Bien, ahí hay que matizar muchas cosas. En principio, lo que va a prohibir la Ley 6069, que es la que declara la creación del Consejo para la Protección de la Antigua, evitaba construir segundo nivel, ya ni siquiera un tercer nivel, estamos hablando de un segundo nivel, lo cual es contradictorio con las propias ruinas de la Antigua. Los conventos tienen 2 niveles, el Palacio Municipal tiene 2 niveles, el Palacio Capitanes Generales tiene 2 niveles, y de todas maneras en la documentación hay estos maravillosos libros que hizo Juan José Falla durante muchos años, extractos de actas notariales, hay muchos donde se explican las casas que tienen 2 niveles. Entonces, en los siglos XVI al XVIII sí se construyeron casas, no solamente los conventos y los edificios oficiales, casas privadas que tenían 2 niveles. Es cierto que con el abandono, por sencillamente hay poca población, no es necesario el segundo nivel y desaparecen mayoritariamente. En el siglo XIX, cuando se empieza a ocupar la Antigua de nuevo, hay muchas casas del siglo XIX que tienen 2 niveles. La mayor parte de las casas de 2 niveles que vemos en la calle El Arco son del siglo XIX, no son de la época hispano-guatemalteca. Y después se ha prohibido la construcción del segundo nivel, y es muy simpático porque en los últimos 20 años se han construido muchísimos segundos niveles, a pesar de que existe claramente en la ley la prohibición del segundo nivel, lo que demuestra, como decía antes, que si se paga la mordida correspondiente, el Consejo hace la vista gorda y se puede construir el segundo nivel. No es un inconveniente construir el segundo nivel. Históricamente había 2 niveles. ¿Por qué no se levantaban más niveles? Primero, porque no era necesario, no había tanta gente como para necesitar un tercer nivel. Segundo, porque había terremotos. Y eran conscientes que cuanto más alto levantaran las casas, más riesgo había de que se cayera ese tercer nivel. Entonces, 2 niveles desde el punto de vista de la capacidad antisísmica de la arquitectura del siglo XVIII era viable. La prohibición se hace de forma prácticamente aleatoria en la Ley 6069 y esa prohibición que existe ha sido el mejor mecanismo para poder generar una forma de pagar mordidas a Consejo para construir el segundo nivel.
En esto se visita la casa Popenoe, esta casa que hoy es propiedad de la Marroquín. Tenemos fotografías de Wilson Popenoe en 1930, donde no hay ninguna casa de segundo nivel desde la casa Popenoe hasta San Francisco. Si vamos hoy a la Antigua y subimos a la azotea de la casa Popenoe, entre la casa Popenoe y San Francisco se han construido como unas 10-12 casas que tienen segundo nivel, la mayor parte de ellas después de la firma de la paz. Pues estamos hablando de segundos niveles que se han construido entre 1996 y la actualidad. O sea, cuando ya está plenamente establecido el Consejo, hay toda la capacidad del mundo para controlar esa construcción de segundo nivel, y se ha construido porque sencillamente se ha pagado la mordida que el Consejo pedía. Claro. Vamos otra vez con la corrupción que nos agobia a todos en este mundo, no solo en Guatemala, pero vivimos en Guatemala, es lo que nos una importa. Prohibición, entre comillas, por así decirlo. Claro. Es el mejor mecanismo para garantizar la mordida. Pues si te acuerdas, como decíamos en la Unión Soviética, nació el dicho que viene de Orwell: todos son iguales, pero unos son más iguales y otros menos iguales. Antes de leer a Orwell, yo siempre estaba seguro que este dicho es nuestro, soviético. Parece que Orwell, después de conocer la Unión Soviética, lo usó en sus libros. Pero eso se usa no solo en el comunismo y otros regímenes totalitarios, en cualquier régimen propicio a la corrupción, desgraciadamente. Solo voy a hacer un paréntesis, hablo mucho de corrupción últimamente porque sí, veo que en muchas familias se propicia la corrupción desde la propia casa y la infancia, y la gente no se da cuenta, pero cuando dan preferencias por alguna razón a alguien en la casa, lo que están haciendo es enseñar que haciendo favores se puede conseguir otros favores fuera de la ley. Carolina iba a hacer una pregunta. No. Ya tenemos 2 respuestas. Sí, la Deñez, lo lamento, pero el señor López contestó más correcto. Uno es más correcto y otro menos. Pero Deñez, perdón, señor López, aquí el libro va a ser suyo, ya puede comunicarse contestó correcto el señor López, para que la respuesta suya, para que las monjas pudieran movilizarse del convento viejo hacia la nueva construcción, y lo necesitaban porque el convento era reclusorio sin contacto con el exterior. Yo creo que no era reclusorio correcta la palabra. Era de... Un poco fuerte, clausura. ¿no? De clausura. Sí, clausura. Bueno, es que ellas, nadie las metía por fuerza, no querían entrar en el contacto. Bueno, yo no sé monja ni mucho menos. No, es que incluso sí hay historia de que dice que dentro de los conventos tenían gente que sí la llevaban que se portaban mal, que eran mujeres infieles. Incluso habían en conventos personas que estaban así por castigo. Otra vez corrupción, porque ser monja era decisión personal, pero las metían por cohesión, ¿verdad? Yo la única monja de clausura que conozco, y resultó ser no de tanta clausura, es Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía contacto con el mundo exterior por medio de la correspondencia y nos dejó un legado terriblemente amplio e interesante. En México vivía. El libro, Alberto, primero cuando lo tuve la primera vez dije, ¿qué libro más chiquito? Pues cuando lo leí, lo abrí, dije, más que suficiente, porque con tanta información interesante, incluso para los propios arquitectos, arqueólogos, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer este trabajo de investigación con tu colega? Perdón. Osmin de la Maza. Osmin de la Maza. De la Maza, él es arquitecto. Sí. Entonces, Osmin de la Maza fue el arquitecto responsable de la restauración del arco a finales de 2017. Esto es un concurso que prepara el INGUAT porque tiene un presupuesto para limpiar el arco. El arco ha tenido varias limpiezas a lo largo de su historia. Entonces, el equipo que formábamos, Osmin y yo, ganamos el concurso, y aprovechando que teníamos que montar los andamios y movernos encima, delante, detrás y dentro del arco, eso nos permitió hacer un estudio del monumento de una forma destacada. La investigación propiamente dicha a nivel fotográfico nos apoyó otra arquitecta, Loren Lemus, que fue la que hizo la búsqueda más intensa de las imágenes. Es cierto que el arco de Santa Catalina ha sido muy fotografiado y las fotografías son de relativo fácil acceso. En cuanto a la documentación más de archivo, ya había habido un trabajo previo del también arquitecto y arqueólogo Mario Ubico, muy sistemático, muy minucioso, que nos ayudó mucho para poder reunir toda esa documentación. Por tanto, lo que hicimos fue aprovechar el trabajo nuestro en los andamios durante la restauración, la búsqueda de fotografías de la arquitecta Lemus, la búsqueda documental del arquitecto Ubico, y todo eso reunido se convirtió en esta publicación.
Fue muy curioso porque fue la propia casa editorial, Serviprensa, quien nos recomendó el formato, el número de páginas y demás. Nos dijo, bueno, ¿a quién está dirigido el libro? El libro está dirigido a un público general, al turista que se quiere poder llevar ese libro en una bolsa no muy grande, que no le pese mucho, que no le ocupe sitio. Entonces nos dijeron, mira, este es el formato. Y el tamaño es justo. Sí, o sea, claro. Más grande no entra en la bolsa, más ancho pesa demasiado, no van a quererlo. Esto nos hizo reducir un tanto la información. O sea, de lo que escribimos inicialmente a lo que está en la guía, está más reducido. Pero sí que quisimos que fuera un libro científico, tiene pies de página, tiene bibliografía final. Entonces, si uno quiere... Sí, si uno quiere se lee las pies de página, bibliografía final, si no quiere no se lee más que el texto, y entonces puede ser más rápida la lectura o más sesuda dependiendo del lector. O sea, no queríamos quitar la posibilidad tanto al que quiere una lectura ligera como al que quiere más información, que tuvieran esas posibilidades. Pero sí somos conscientes de que si queremos que ese libro salga de Guatemala, tiene que ser un libro pequeño y fácil de transportar. Claro, y cumple con su objetivo. Yo repito que yo no soy arquitecto, pero cuando leí por algún lugar que es un libro científico, una monografía, uno piensa, yo para qué quiero leer una monografía de arquitectura, yo quiero leer una guía que me enseñe algo, pero no desde términos científicos que no entiendo, que yo no use enciclopedias para leer. Y justo lo que me enseñó el libro. Curioso, la pregunta, ¿qué altura tenía el pasadizo del túnel del arco? Porque a mí me parece muy bajito, ¿no? El túnel por el que se movían las monjitas, tanto en su anchura como en su altura, es muchísimo más grande de lo que podemos esperar. En altura el túnel debe tener como casi 3 metros, en anchura debe ser como unos 5 metros y medio, 6 metros. Es realmente grande. Cuando uno entra dentro del arco, cuando uno entra dentro de ese pasadizo que comunicaba a los dos lados del convento, sorprende el tamaño. En realidad, después de recorrer al interior, al salir a ver el arco del exterior, es cierto, el arco es muy grande. Lo que pasa es que no somos conscientes, como está empotrado dentro de los edificios de los dos lados de la calle, no nos damos cuenta de lo realmente grande que es el arco. Y cuando uno sube encima del arco, donde está el reloj, igual, es muy alto. El arco per se es muy alto. El arco ha sobrevivido varios terremotos. El arco está muy bien construido. Posiblemente estamos hablando de los tiempos en los que el maestro mayor de la ciudad es José de Porres, que ha construido la catedral, el papá de Diego de Porres, que será quien construya Capuchinas, la Casa de la Moneda, la municipalidad. Entonces José de Porres ya resuelve el arco con dos soluciones que pueden solucionar los terremotos, que es el grueso de la fábrica, son muros muy gruesos, es muy grueso todas las paredes, todas, y luego que el arco es un arco rebajado, no es un arco semiesférico, sino un poquito más bajo de la semiesfera, que es algo que aguanta muy bien los sismos que van a la horizontal. Esa lección la aprende su hijo Diego de Porres, y Diego de Porres lo aplicará en todos sus edificios. Por eso tenemos esas columnas tan gordotas que vemos en Santa Clara o en Capuchinas o en la municipalidad, que todos son de Diego de Porres. O si paseamos en estos conventos, las bóvedas son casi planas, no son muy curvadas, sino son casi planas, porque es la lección del arco Santa Catalina que Diego de Porres aprendió y que funciona muy bien, porque habiendo aguantado grandes terremotos, 1717, 1751, 1773, 1872, 1917, el arco siempre estuvo en pie. Ahora, después de la última remodelación, ¿cómo se dice? En este caso fue una restauración. Restauración, la palabra. 2017. Sí. Hace apenas, o sea, cada cosa construida, como cada cosa en la vida, tiene sus años de vida. Ahora, por ejemplo, después de esta restauración, ¿cuántos años va a aguantar hasta la siguiente restauración? En realidad nuestra restauración fue esencialmente limpieza. Hubo una gran restauración en 1942 que emprende Pere de León, el arquitecto que previamente había hecho el arco de correos aquí en la capital, que es un formato que el propio Pere de León copia del arco Santa Catalina. Entonces, la torre del reloj, que hoy es uno de los modelos inevitables cuando uno piensa en el arco, piensa en el reloj, no es original del siglo XVII. Eso le iba a decir. La torre del reloj se incorporó a mediados del siglo XIX, y esa torre del reloj, el peso de la torre del reloj fue dañando la estructura del arco. O sea, el arco que había soportado muy bien todo el siglo XVIII y buena parte del XIX, con la torre del reloj encima empieza a debilitarse. La torre del reloj que vemos hoy no es la original, es la cuarta torre del reloj que se ha construido sobre el arco. Bien, entonces ha habido 4 torres sucesivas hasta la actual. Cuando Pere de León interviene el arco, retira la torre número 3, la de los tiempos de Estrada Cabrera, y él lleva a cabo una restauración notabilísima, con una solución de dos gigantescas vigas de hormigón armado por encima del arco. Estas vigas lo que hacen es que sostienen la torre sin que la torre descargue sobre el arco,
y gracias a esta restauración de Pérez de León el arco podrá sobrevivir siglos. Lo curioso es que la solución de Pérez de León, que es una solución que ha demostrado que funciona muy bien, porque en el terremoto de 1976 al arco no le ocurre nada, e insisto, es una solución que hará que el arco sobreviva siglos, es una solución que hoy el Consejo prohíbe. O sea, hoy Pérez de León no podría haber restaurado el arco como lo hizo en 1942 y, por tanto, el arco podría haberse caído si siguiéramos las técnicas que el Consejo exige hoy que se apliquen a las restauraciones. Otra vez vamos terminando con lo mismo de las regulaciones. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando del arco y del libro también, que me interesa el proceso de investigación, todo lo que nos empezó a contar Alberto. Regresamos en 2 minutos. Continuamos con el programa. Hoy es 6 de agosto, nuestra edición número 12. Estamos Carolina López y yo, Antón Turcenov, hablando con nuestro invitado, doctor Alberto Garín, que es especialista en arquitectura de la antigua Guatemala, es historiador, arqueólogo, y estábamos hablando del Arco de Santa Catalina, construido en 1693 originalmente, y terminamos el segmento anterior hablando de que el arco ha aguantado varios terremotos. La última restauración grande fue en 1943. 42. Y Alberto terminó con la frase de que el arco todavía aguantará mucho tiempo. Es impresionante, ya cuestión quizá de ingeniería. Aquí sí se aplica que lo viejo es mejor que lo nuevo. Es decir, las cosas viejas construidas en la antigüedad han aguantado mucho más tiempo que muchos edificios modernos. ¿Qué materiales se usaron para la construcción del arco y de esa torre que mencionaste, Alberto, que ya es la tercera, dijiste? Cuarta torre, que no es original porque se construyó, dijo Alberto, a finales del siglo XIX. O sea, la memoria un poquito retengo. Mediados del siglo XIX fue la primera torre y que fue la que fue debilitando la estructura del arco. Sí, a mí siempre me ha impresionado esta torre porque dije, ¿cómo el arco la aguanta? Pero supongo que ya en la próxima restauración, con todo el material moderno que no pesa nada, pues se podrá arreglar todo mejor. ¿De qué material está construido el arco originalmente? El arco originalmente, como la arquitectura tradicional antigüeña, sobre base de piedra, pero una base realmente pequeña, es ladrillo y mortero. Pueden incluir algo de mampostería, que son esas piedras más pequeñas sin devastar, pero en esencia es ladrillo y mortero. Y en cuanto a la torre, una vez que Pérez de León coloca las 2 grandes vigas de hormigón armado sobre la que va a colocar la plataforma que sostiene la torre actual en parte ya es de cemento. Y no hace falta cambiarla por un material más ligero. Ya digo, con las vigas de Pérez de León, esa torre podrá aguantar mucho tiempo. En los terremotos, sí. Sí. Podrás quedarte a dormir en la antigua en la calle debajo del arco y será uno de los sitios más seguros que encuentres. Yo le contaba a Carolina y Alberto que yo cuando viajo a Antigua yo no me quedo de dormir ahí nunca. Mis amigos lo saben porque yo, aunque tome un taxi, pero regreso a mi casa en Guatemala. El arco que está aquí en la capital, en la zona 1, es una copia. No es una copia, sí que el concepto de generar un arco con una determinada forma que cruza la calle, Pérez de León lo toma de Santa Catalina de la Antigua. No es exactamente igual porque el corredor que tenemos en la capital está al aire libre, entonces se puede ver. Entonces sí que el concepto... tiene ventanas. Sí, el concepto que utiliza Pérez de León para diseñar el arco del edificio de Correos para Ubico es el concepto desde Santa Catalina, aunque no es una copia literal. En Antigua, en la zona 1, ¿cuál es la función de este arco? Porque no era del convento. No, en realidad forma parte de esta ilusión que tiene el general Ubico de recrear cierta arquitectura historicista española o del siglo XVIII antigüeño y trasladarla a la capital. Aquí en América Central, por lo menos en Latinoamérica, ¿hay otras réplicas del arco de Santa Catalina? ¿No sabes? No lo sé. Yo nunca he visto. Que yo sepa, no lo sé. Yo viví en Puebla, ciudad colonial, y no hay arcos ahí. Porque arcos urbanos sí hay en Europa, que comunican los lados de una casa cuando está atravesada por una calle. Pero réplicas de Santa Catalina no lo sé. A mí alguien me contó que había un rumor que en este arco encerraban a las monjas, que se portaban mal.
¿Sí es cierto o no? Bueno, en realidad es muy curioso porque el convento de Santa Catalina, como le ocurre al de la Concepción, el de la Concepción es que cuando salimos de la Antigua queda a la derecha, donde queman el diablo, en la quema del diablo. Entonces, estos dos conventos eran conventos para monjas ricas. El ingreso a convento de concepcionistas, tanto la Concepción como Santa Catalina, eran gentes adineradas. Y no son conventos tradicionales organizados en torno a un claustro, como podemos ver en Capuchinas o Santa Clara. Eran pequeñas ciudades, bien, cada monja tenía su apartamento. A veces el apartamento era de 2 pisos y en la parte inferior podía estar la criada de la monja y la parte superior de la monja. A veces esos 2 pisos es porque la monja utilizaba uno de los pisos y alquilaba el otro a otra monja y de esa manera tenía ciertos ingresos. Hay que recordar que no solamente tenían criadas, tenían también derecho a esclavas. Y entonces el único espacio que tenían en común era la iglesia para llevar a cabo la oración en los coros. Si no, son pequeñas ciudades. En el de Santa Catalina se perdió por completo esa estructura de pequeña ciudad, en el de la Concepción no. El de la Concepción, que insisto, lo que conocemos hoy es la iglesia y donde está el museo de la Semana Santa, que fue el noviciado, se llama el claustro de Sor Juana, pero no es el claustro de Sor Juana, es el noviciado, bien. En la parte de atrás, si agarramos el callejón de la Concepción, el que une la cuarta calle con la calle Chipilapa al fondo, toda esa gran calle trasera donde no hay banquetas, todo eso limitaba el antiguo convento. O sea, el convento iba desde la cuarta hasta la séptima, era una pequeña ciudad con todas sus calles interiores. Ahí sí que ha habido un pedazo del convento de una propiedad privada donde se hizo la excavación y se recuperaron las calles, se recuperaron los pequeños jardincitos privados que tenían las monjas, cada una de las celdas que tenían estas monjitas. Es muy llamativo porque esta ruina privada se puede acceder por un gran callejón que va del callejón Concepción hacia el río Pensativo. Ese callejón fue abierto hace menos de 10 años por el Consejo con una pala excavadora que al meter la pala excavadora para abrir la calle destruyeron la ruina del convento. O sea, no se llevaron por delante un cimiento, se llevaron por delante muros de 1 metro o de 2 metros. Una vez más, el Consejo no cumpliendo el servicio para el que fue creado, porque no conservó el patrimonio. Entonces, a la pregunta que hacíais antes, o la reflexión que hacíais antes de estas monjas, ingresar en un convento para una señorita del siglo XVII y XVIII era una forma de adquirir una libertad que no habría disfrutado fuera del convento. Entonces, fuera del convento, casi siempre el futuro era casarse, pasar de la autoridad paterna a la autoridad del marido. Dentro del convento tenía la posibilidad de estudiar, escribir, formarse, tener cargos de responsabilidad, priora, abadesa. Entonces, aunque suene extraño, ingresar a un convento podía ser el mejor camino para ser libre si una mujer quería ser independiente. Entonces, pensar en el Arco como un lugar de encierro, al contrario. En buena parte de las monjitas que estaban ahí, había la que buscaba una vida entregada a la espiritualidad, pero había muchas que deseaban esa libertad que daba el convento. Claro, y muchos conventos tenían bibliotecas en su posesión, que fuera de los conventos era imposible conseguir muchos libros. Bueno, regreso a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de mis escritoras poetas favoritas. Ella decía que ella era la persona más libre que se puede imaginar. Sí. Y era literal, ella decía en el sentido espiritual, pero yo diría que es también en el sentido literal, porque cuando se descubrió su biblioteca era de las más grandes en aquella época, no solo en México, en Latinoamérica, en América o en el mundo incluso. Ella tenía todos los libros prohibidos porque la aduana de México no revisaba tanta autoridad tenía ella que no se animaban a revisar sus valijas cuando le llegaban las cajas con los libros. Otra cosa que siempre me he preguntado, hoy Alberto me está despejando un montón de dudas que yo tenía y sigo teniendo ahí algunas todavía que te voy a soltar. ¿No era más barato construir un túnel subterráneo? No, la Antigua es muy húmeda. Entonces, no hay ningún sitio precolombino en el actual emplazamiento de la antigua Guatemala porque era un gran pantano. O sea, ahí en cuanto llovía el agua se empantanaba, había mosquitos, por tanto podía haber malaria, y eso hace que los sitios precolombinos en el Valle Panchoy no estén en el fondo del valle donde está la ciudad, sino en las colinas alrededor. Lo que hablábamos antes de Ciudad Vieja, que en la mera Ciudad Vieja o en San Miguel Escobar no hay sitios arqueológicos, hay que subir por la ladera del Volcán de Agua, hay que subir por la ladera del Cerro de la Cruz, hay que subir por las laderas de los cerros en torno a la Antigua para encontrar sitios precolombinos. En el fondo del valle no hay sitios precolombinos porque era un pantano. Entonces, los antigüeños lo sabemos bien, cuando llueve, las calles se inundan. Por eso hay muchas banquetas. Es muy divertido cuando uno va caminando por la cuarta calle al llegar al parque. La banqueta es muy alta, y es muy alta porque cuando llueve es un gran río, entonces hay que subirse a la banqueta para no mojarse los pies. Eso ya me lo sé porque me tocó una vez y me doblé un pie, o sea, tuve un esguince porque yo decidí voy a caminar por el río y no vi una piedra ahí. Alberto, otra cosa, si yo quisiera subir ahí y
dar una vuelta por este túnel, no puedo, ¿verdad? No, es propiedad privada, entonces habría que pedirle permiso a la dueña, que no es muy receptiva. El arco es propiedad privada. El arco es propiedad privada. El arco, el interior del arco, o sea, desde que se vende el convento de Santa Catalina a finales del siglo XVIII, principios del XIX, la municipalidad que ha tomado la propiedad del convento y de su arco, lo troceó, lo vendió por pedazos, se vende a 3 familias distintas, y entonces la actual dueña ha ido heredando o comprando de una forma legal el arco. Entonces el arco es propiedad privada. Otra cosa es que desde mediados del siglo XIX, cuando se instala la torre, los dueños dieron permiso a la municipalidad para subir al arco, encima del arco, para poner el reloj y darle cuerda, pero el arco es propiedad privada. Entonces, sí, las restauraciones y todo hacen los dueños de esta propiedad o el gobierno. La limpieza del arco corría por cuenta del INCUAT, la limpieza exterior del arco. Al interior el arco no se tocó. El arco al interior está en muy buen estado. Desde la reforma de Pérez de León no hay ningún problema al interior del arco. Y la dueña tuvo a bien dejarnos ver el arco a mi colega Osmin y a mí, porque, bueno, fuimos muy insistentes. Bueno, si en algún momento la dueña o los dueños deciden quitarlo, ¿lo pueden hacer entonces? No, porque, como yo les decía antes, la antigua se salva por el compromiso de sus ciudadanos con la antigua. Entonces, no existe ese concepto de libertad absoluta sobre tu propiedad. Cuando vives en la antigua, vives con unas condiciones. Claro. Unas condiciones creadas por los antigüeños, no por la ley 6069 ni por el Consejo. O sea, desde que los años 30 deciden recuperar la ciudad, empiezan a generar una tradición de conservación. Entonces, cuando tú vas a la antigua, te tienes que plegar a esa tradición de conservación que los ciudadanos quieren que se mantenga. O sea, no es el Consejo. El Consejo, en la concepción, arrasa con una pala excavadora, como os acabo de contar, toda la ruina. Al Consejo no le importa. A quien le importa son los ciudadanos. Entonces, si tú quieres ser ciudadano de la antigua, que sepas, hay unas reglas de juego establecidas por los ciudadanos que tienes que respetar. Qué impresionante. Vamos porque con las reglas del juego. Sí, pero son detalles que uno a veces se pregunta ahí. Cuando vino mi madre, ella todavía, hace 10 años que estuvo acá, 11, ella todavía recuerda con claridad el arco. Siempre me dice, cuando vas a Antigua pasas por la calle del arco, porque le impresionó. Ella me preguntaba, pero yo le decía, yo no sé, mamá, si es privado, no creo que sea estatal, porque que yo sepa, en Guatemala no hay, en Antigua no hay propiedades estatales de esta dimensión, pero sí es impresionante que, como los propios ciudadanos, lo que aquí en este programa, en esta estación, enseñamos o tratamos de compartir con nuestros amigos oyentes, es que el bien común es la suma de los bienes individuales y el libre albedrío, donde los ciudadanos libres se ponen de acuerdo y cumplen las reglas que ayudan a convivir en paz y en armonía. La última pregunta, Alberto, porque Carolina nos va a hacer otro mensaje sobre las elecciones. Si, por ejemplo, un propietario en Antigua quiere construir una réplica del arco entre sus dos propiedades al mismo estilo, que no viole las normas de construcción antigua, ¿lo podría hacer? Tendríamos que ver dónde lo quiere hacer, bien. Y, de nuevo, el Consejo no es el limitante, el Consejo son sus vecinos, si sus vecinos se encontraran oportuno o no. Y, de nuevo, es ese consenso que se establece entre una comunidad de hombres libres de decir, somos libres, somos propietarios, pero hay unas reglas de juego. Las reglas de juego antiguas son estas. ¿Pero violaría alguna regla de eso? O sea, que no sea más de la altura requerida. La principal regla que se viola es en qué momento la intervención que tú haces puede hacer que mi propiedad pierda valor. Entonces, si nos empezamos a inventar arcos de Santa Catalina por toda la antigua, ¿estás beneficiando al resto de los ciudadanos que somos propietarios de la antigua o no? Entonces, ese es el principal limitante que existe en la antigua para llevar a cabo una reforma. En la antigua todo el mundo hace reformas. Todo el mundo hace reformas sin permiso. Las reformas se hacen de noche, las reformas se hacen en fines de semana o el día de Navidad, que no están los inspectores del Consejo. Claro. Los vecinos te pueden denunciar o no te pueden denunciar, porque los vecinos perfectamente saben si hacen reformas. Te van a denunciar si ellos consideran que esa reforma está atentando a su propiedad. Pero si esa reforma no atenta a su propiedad, el vecino no te dice nada. Ya me dieron ganas de construir una... Es que yo quiero meterme adentro para conocer. Sí, yo también quisiera, pero quizás la señora no nos deja pasar. Pues habría que preguntarle, pedirle permiso. Claro, es su propiedad, si dice que no, está en su derecho. Sí. Yo no sé, yo sí he tenido en cierta época de mi vida oscura, de juventud, de adolescencia, tenía una fijación anormal quizá con los túneles, me gustaba pasear por los túneles sin ventanas, para imaginar cómo vivía la gente en aquellas épocas, porque yo creo que ninguna casa, en ningún cuarto con ventanas en Antigua te permite respirar esta época de antaño. O sea,
tiene que ser una oscuridad con esta humedad, me imagino, ahí dentro. Pero en el caso del arco no es oscuro, ¿eh? El arco tenía 2 grandes arcos en cada extremo, que todavía se conservan y que dan muchísima luz al interior. Me destruiste el sueño. Lo sé. Entonces, si estás buscando un túnel oscuro, el de Santa Catalina no es el mejor ejemplo, porque cuando hay luz de sol está muy bien iluminado. Entonces no. Por las monjas sí tenían libertad de cruzar, o sea, cuando quisieran, no solo en estos momentos que contaste que cruzaban para... Recordemos que, puesto que es una pequeña ciudad, que está desarrollada en principio donde está la cuadra de la iglesia y luego crece en la cuadra de enfrente, en realidad el único momento que tiene necesidad de las de la cuadra de enfrente acudir a otros lados es cuando no van a misa, porque tienen que ir a la iglesia. Entonces no es que cruzar en cualquier momento, pero tampoco había necesidad de cruzar en cualquier momento. Y si quiero ir a mirar por la ventanita cómo va la calle ahí, cómo... No, porque recuerda que como los arcos están en los extremos, miraban al interior del convento. Entonces, desde las grandes ventanales que tiene el arco no se podía ver a la calle, solo se podía ver al interior del convento. Ahora sí tengo más curiosidad. Carolina, algún día vamos a pedirle solicitemos el permiso correspondiente a través del doctor. Tal vez nos ayuda. A mí sí me gustaría entrar. Sí, a mí sí me gustaría entrar, la verdad. Hay fotos aquí en el libro del interior y son impresionantes. Les recomiendo. ¿Dónde se puede conseguir el libro, además de UFM Ediciones? Se puede conseguir en UFM Ediciones, lo venden en Sofos también, ya en la actualidad. ¿En Antigua? En Antigua se puede comprar en De Museo y se puede comprar en Firma. Entonces, ¿en Casa Pópeno? En Casa Pópeno también se puede comprar el libro. ¿En qué dirección está? Casa Pópeno es Primera Avenida Sur, número 2. Ahí invitamos porque ahí pueden consultar en la página de la Casa Pópeno. ¿Es museo también? No queremos que sea un museo. Es una casa privada. Hay visitas. Es una casa privada que se puede visitar. Pero no hay mínimo de personas. Pero no es un museo, es una casa. Entonces, cuando los visitantes nos quieren acompañar, recorremos una casa, pueden sentarse en las bancas del siglo XVIII, porque en una casa uno se sienta en las bancas que tiene. Claro. Y ahí sí se siente este aire en el sentido metafórico de antaño. Hay una página donde tienen que inscribirse para visitar la casa, ¿verdad? Sí. Mínimo 5 personas. casapopenoe.ufm.edu. Bien. Y entonces sí, lo ideal es un grupo entre 5 y 12 personas. Entre 5 y... Más de 12 personas la visita ya no es confortable. Perdón, Alberto, aquí nos contesta Camilo Bello Wilches, que dice, según el orden yo escribí primero, pero perdón el comentario con la respuesta correcta. Perdón, Camilo, no vimos su comentario con la respuesta, no aparece. Entonces, si no, pues vamos a ver qué hacemos, pero Camilo. Sí. ¿Su amigo será? No. Carolina, como sus amigos suelen mandar saludos por WhatsApp, hacen bien. Por WhatsApp digo, por Facebook. Carolina, vamos con las elecciones. Solamente que recuerden que la cobertura especial de la segunda vuelta electoral por Libertópolis en la 102.1 FM, con el apoyo de la San Martín. Libertópolis, periodismo de reflexión. Yo reflexiono, mi Liber votó. Bueno, a ver si votan con reflexión, razonando el próximo domingo, ¿no? Ahí vamos a ver la próxima semana. Gracias, Alberto, por venir. Gracias por vuestra invitación. Yo ahorita estoy tratando de mantener toda la información en la cabeza para no derramarla. Sí, es impresionante. Ya tengo mi libro hace tiempo y digo que a mí me impresionó. El libro pueden adquirir en bookstore.ufm.edu, en Sofos, en Sirma. Y en De Museo. ¿El precio cuánto nos dijo que? Depende de donde lo compren. Sí, yo no sé. En UFM. No, porque si llegó el precio de UFM, el Sofos y De Museos van a mejor que cada donde quien sea. busque, sí, donde le convenga. Pero si más. que nadie los escuche, es más barato si lo compran directamente en UFM. Además, no quiero hacer publicidad. A Mayrita, le vamos a hacer publicidad a Mayrita. Gratuita, sí. Gracias, Alberto. Gracias, Carolina. Gracias, Alberto, espero que vengas en alguna próxima ocasión. Me gusta hablar con la gente que me enseña mucho y nos enseña a todos. Te vamos a volver a invitar para hablar de otros temas de arquitectura de Guatemala, de Antigua, que me gusta Antigua también, como a todo el mundo. Nos vemos dentro de una semana con otro tema. Vamos a hablar con María Dolores Arias sobre la migración y cómo vivir aquí en Guatemala a los extranjeros, porque somos muchos y amamos este país, incluso que muchos guatemaltecos. Hasta la próxima. Libercast presentó una producción de Libertópolis.
Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.